Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, aquí comienza una nueva edición de PayPay TV. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola Muy César, bien. ¿cómo andás? Bien, nosotros Bueno, día bien, naranja, hoy verde. ¿No era amarillo como estaba Bueno, la semana amarillo, pasada? sí, más o menos. Me entre van a volver naranja. loca con los problemas Entre que tengo para identificar los colores. Entre naranja y amarillo. Hermoso Hoy sí, ese verde. hoy estoy verde loro. Yo iba a decir cotorra. Cotorra, ¿verdad? O lorita. Ya no sos tan lorita. Lorita. Verde lorita traje. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza una nueva edición de PayPay TV y hoy vamos a abordar un tema complicado, difícil, complejo. Vamos a hablar sobre la eutanasia. Así es complicado, difícil, porque tenemos que hablar de uno de los grandes tabúes que tiene la humanidad y que tienen que ver con la muerte. En este caso, con lo que se entiende que es una buena muerte, y desde ese lugar lo vamos a abordar, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente más cercano, y tiene que ver con la República Oriental del Uruguay, siendo el primer país de Sudamérica en poder tener una ley que habilita a tomar la decisión de hasta dónde extender la vida, y vamos a ver en qué casos, y vamos a desmenuzar esta temática que sí, es sensible y compleja. Así que les pedimos que se queden ahí del otro lado, en donde estén, escuchando y mirando atentamente, porque tenemos 2 o 3 entrevistados realmente muy, pero muy importantes que van a brindar sus testimonios. Aquí comienza PayPay TV, bienvenidos. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. @PayPayNews, ok, así nos encuentran en Instagram, nos buscan en YouTube como PayPayNews. Toda la info ampliada en nuestro sitio digital www.paypaynews.com. Ahora sí damos comienzo al programa y les contamos que la eutanasia es la práctica deliberada de acelerar la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable o se encuentra en un estado terminal, con el objetivo de aliviar el sufrimiento físico y emocional. La eutanasia es un tema que suscita intensos debates éticos, legales y religiosos en todo el mundo. En algunas sociedades se considera un derecho fundamental asociado a la dignidad y a la autonomía personal, mientras que en otras se rechaza debido a principios morales, religiosos o legales. En el ámbito médico, la eutanasia plantea dilemas éticos relacionados con el papel de los profesionales de la salud, quienes deben equilibrar el respeto por la vida con la necesidad de aliviar el sufrimiento. El 15 de octubre, Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia a través de la sanción de una ley. La onda expansiva de esa novedad legislativa cruzó el Río de la Plata y llegó al Congreso Nacional, y se presentó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados de la República Argentina para que la práctica médica se legalice también en nuestro país. Y nos vamos a quedar allí en el Uruguay, vamos a tomar contacto con nuestro primer entrevistado y vamos a recibir al médico Julio Pontet Ubal. Julio, bienvenido a PayPay, Paola Ponroy, César Abraham, te saludamos, ¿cómo estás? Hola. Un gusto que nos Un gusto, y nos des esta Paola y entrevista. César. Un placer. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, ustedes lo definieron bien en ese momento, previamente. En realidad se refiere a un acto, o sea, un proceso activo de provocar la muerte. En el caso de Uruguay se hizo una aprobación por vía legislativa, vale señalarlo porque ahí hubo una aprobación el mes pasado de aproximadamente 2/3 de los votos de la Cámara Alta, de los senadores, y fue evaluado lo que se llama acá Ley de Muerte Digna, y el Poder Ejecutivo en este momento tiene 180 días, bueno, que ya están corriendo, para reglamentar la ley, ¿no? Operativamente hablando, es el Ministerio de Salud que va a hacer la reglamentación de la ley
es decir, todos los detalles operativos, el establecimiento de una comisión de revisión de casos, auditorías y todos los pasos operativos para la ejecución real que todavía no está, ¿no? Falta justamente esa reglamentación, con determinadas condiciones y con determinados pasos que establece la ley. Vos como profesional de la salud, ¿qué mirada tenés? Teniendo en cuenta esto, que los médicos son formados para poder extender la vida de la persona que están tratando lo más posible. Digo, ¿cuál es tu mirada acerca de esta posibilidad de tener una muerte digna? Sí, en realidad, a ver, nosotros ahora en Uruguay al menos la discusión se va trasladando, ¿no? Porque esta va a ser un recurso posible, ya no pasa por si me gusta o no me gusta, porque eso involucra, como ustedes bien decían, componentes morales, religiosos, que Uruguay, vale la pena aclarar, es un país laico, entonces eso, si bien hay opiniones emitidas, quizá tiene más peso la laicidad en Uruguay que lo que pueda pasar en Argentina, por ejemplo. Con respecto a la religión, Eh, claro. exacto. Pero bueno, yo en particular, capaz que les digo lo último que quería decir, después les cuento un poquito algunos aspectos de lo que sería la operativa y las condiciones de quién puede acceder a esto, pero yo lo veo, y esto es una opinión, como un último recurso al final de un proceso asistencial de cuidados que deben incluir los cuidados paliativos y que, bueno, al final de la vida pueden pasar a ser una opción para el paciente, que no hay obligación ni para el paciente ni para el médico, ¿no? Pero es una opción más, por lo tanto, los que han defendido esta ley lo hacen en nombre de, sobre todo, el principio de autonomía, que es un principio ético básico, pero también en nombre del principio de compasión y solidaridad, porque algunos pacientes llegan al extremo de una situación de decadente en su calidad de vida que ni siquiera podrían por sí mismos quitarse la vida, ¿no? Entonces es una situación muy compleja en ese sentido y lo que siempre creo que nos preocupa a todos los médicos es que como pasos previos, parte de lo que se está ofreciendo, parte de lo que tiene que estar siempre incluido en los cuidados al final de la vida, son los cuidados paliativos, ¿no? Ahora sí, vamos a detallar, o nos gustaría que nos detalles de qué manera se lleva adelante la eutanasia, digamos, o por lo menos en los conceptos en los que los debatieron en el Uruguay, en qué casos y cómo son los procedimientos. Y las condiciones para acceder a esa solicitud, la ley dice que es para mayores de edad, o sea, más de 18 años, para personas psíquicamente aptas, que eso es un punto de debate, con patologías incurables, irreversibles y en fase terminal, y otro punto de debate que dice la ley, que tengan un sufrimiento insoportable, ¿no? Y eso lo pondría entrecomillado, pues son dos palabras que dan para debatir, con un grave deterioro de su calidad de vida. Y creo que está cuidado algunos términos de la ley para que no se extienda, por lo menos en su inicio, a otras condiciones. Por ejemplo, tienen que haber 2 médicos como mínimo participantes en este proceso. Solo pueden hacerlo los prestadores del sistema de salud, no pueden hacerlo clínicas privadas. Y la solicitud para empezar el proceso la tiene que hacer el paciente por sí mismo en forma escrita y personal a uno de los médicos, y después empieza el camino, digamos, que lleva a que el médico, si a su vez acepta participar de este proceso, porque puede no aceptar y dar objeción de conciencia, pero si lo acepta pasa a un segundo médico
que también debe aceptar, y ahí vuelve al paciente con una nueva entrevista con el médico tratante para su ratificación. Entonces, son solo toda una serie de pasos. Si hay dos médicos que pongan objeción de conciencia, está previsto una junta médica que tenga por lo menos 3 médicos, incluyendo un psiquiatra y un especialista en la enfermedad que lo ha llevado al paciente a su condición terminal, para dar curso a la solicitud, ¿no? Julio, objeción de conciencia, es decir, yo no voy a matar a nadie como médico, trayéndolo a lo Sí, yo criollo. puedo como médico, sí, como médico en términos prácticos, decir yo me niego a participar de esto, lo dejo escrito, de que por objeción de conciencia no participo, y lo paso a otro médico. Que dicho sea de paso, yo lo que veo en eso, más allá de, por eso le decía que lo que uno piensa en las condiciones en que ahora estamos en Uruguay, creo que lo que yo piense, opine, pasa a un segundo plano, porque la ley ya está aprobada. Entonces, si yo me hago objeción de conciencia, y esta es mi opinión, lo único que hago es trasladarle el problema a otro, ¿no? Pero no estoy Claro. solucionando el problema del paciente, y creo que mi opinión es que no tengo que evadir la responsabilidad de buscar una solución a un problema que el paciente está planteando, ¿no? O una necesidad. Sobre todo teniendo en cuenta, corregime si me equivoco, vos sos médico intensivista, esto es, trabajás ¿Sí? en terapia intensiva, digo, cuando uno está en terapia hay situaciones que son como muy, muy cruciales. Entiendo que como médico vos también muchas veces podés, bueno, sos como el primer testigo ahí del sufrimiento y del padecimiento que muchas veces tiene esa persona donde, bueno, todos los mecanismos médicos insisten en sostenerlo con vida. El desgaste del paciente, de su entorno, de quienes tienen que cuidarlo, de quienes acompañan también esa agonía. Sí, igual te confieso que, a diferencia del imaginario popular, digamos, creo que la eutanasia se va a aplicar no en el contexto de la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque en terapia intensiva la mayoría de los pacientes que tenemos, obviamente tienen riesgo vital, pero están cursando muchas enfermedades agudas o enfermedades graves. Entonces, la posibilidad de la muerte es una posibilidad ya presente para la familia, por ejemplo. Claro. Por algo se ingresa a la terapia intensiva. La persona ya viene con un desencadenante, un trauma grave, una infección grave, etcétera. Entonces, las condiciones son otras, y muchas veces cuando entramos en lo que estamos convencidos que es futilidad terapéutica, es decir, ya lo que estamos haciendo ya no sirve, tenemos que evitar lo que se llama la obstinación terapéutica, ¿no? El encarnizamiento, y ahí empezamos a aplicar otros principios éticos, por ejemplo, el de proporcionalidad terapéutica. Yo empiezo a dejar de hacer cosas que ya no benefician al paciente, e incluso algunos recursos tecnológicos invasivos que, si no benefician al paciente, no los tengo que hacer, no los tenemos que hacer, y eso no tiene nada que ver con la eutanasia, ¿no? Pero lo digo para aclarar, porque en la terapia intensiva usamos más la proporcionalidad terapéutica que las condiciones en las que se va a ver más frecuentemente un paciente que está pidiendo eutanasia, que de repente es un paciente con una enfermedad crónica, que está lúcido y que ya no quiere vivir, y de repente está en la casa y conversando con su médico tratante y con su familia, ¿no? Julio, ¿cómo hace el paciente si está en un estado, perdón, ya casi terminal para poder escribir o decir quiero que me apliquen la eutanasia? Perdón, que de paso que es como una inyección. Sí, todavía no está reglamentada la ley, por lo tanto el protocolo operativo no está todavía establecido, pero sí, la idea es que son inyecciones de medicamentos que terminan rápidamente con la vida, pero lo que tú decías al principio, en cuanto a si no puede ni mover las manos para firmar, la ley eso lo tiene previsto,
de que lo puede hacer la persona con un testigo y en forma presencial con el médico puede firmar el testigo en su lugar. Es decir, por ejemplo, una persona paralizada, ¿no? Que no podría, por razones motrices, firmar un documento de solicitud. Claro. ¿Lo puedo dejar en testamento? Ya es una cuestión más legal, pero te pregunto por las dudas, capaz que lo sabes. ¿Puedo dejar en testamento si me llego a enfermar y Bueno, llego a tener una enfermedad terminal que me apliquen la eutanasia? sí, eso es una de las cosas que se ha discutido. Lo que está totalmente reglamentado antes que eso es lo que en Uruguay ya se conoce desde el 2009 como ley de voluntad anticipada, que en realidad también se le ha llamado ley del buen morir, que eso es distinto, pero tiene que ver con esto, obviamente, porque estamos hablando de cuidados al final de la vida, pero se refiere a oposiciones a tratamientos y procedimientos médicos nuevos, por ejemplo, tratamientos invasivos, e incluso negación a ingresar a una unidad de cuidado intensivo o terapia intensiva, como dicen ustedes, en una condición de enfermedad grave o de patología terminal. Eso ya está previsto desde hace años en la ley de voluntad anticipada, que no es exactamente, que es otra ley, ¿no? Que Claro. no es eutanasia, ¿no? Claro, claro. En realidad ahí hay un concepto que no es lo mismo evitar tratamientos o dejar de hacer cosas que provocar en forma activa la muerte de la persona, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. Totalmente, totalmente. Te agradecemos muchísimo este contacto, nos parecía importante poder hablar con alguien de la República Oriental del Uruguay a instancias de que es noticia lo que está sucediendo y lo decíamos, ¿no? Bueno, la muerte es uno de los grandes tabúes, cuesta mucho hablar sobre este tema por la polémica que genera y porque en definitiva estamos hablando sobre, bueno, si nos asiste o no el derecho de elegir en qué momento interrumpir nuestro paso por este plano y nuestra vida, y bueno, nos parecía interesante poder tener tu mirada acerca de todo esto, que insistimos, es un tema sensible y que seguramente se va a instalar con enorme polémica en la Argentina. Sí, en Uruguay, déjame decir una cosa que me parece importante. Uruguay es dicho por la OMS, es el primer país en accesibilidad a cuidados paliativos. Se ha extendido mucho y probablemente los datos de este año no están, pero van a andar cerca de 90% de cobertura, si no más. Entonces, estamos en un camino donde las personas que se han opuesto a esta ley por el tema clásico, de esa clásica discusión de paliativos versus eutanasia, creo que es bueno saber de que se ha avanzado muchísimo con los cuidados paliativos, tanto en calidad, digamos, y en formación de equipos y capacitación, como en fiscalización por parte del gobierno y auditorías, como alcance geográfico, ¿no? Porque también es una realidad y creo que también se vive en Argentina, no es lo mismo la medicina en las áreas metropolitanas o capitalinas que en zonas alejadas. Y Uruguay, bueno, tiene la ventaja de ser geográficamente pequeño, entonces la accesibilidad no es un problema tan grande tampoco. Claro, acá Dios sigue atendiendo en Buenos Aires, a lo que nos pasa a nosotros. Dios sigue atendiendo Sí. allá. Julio, antes de cortarte, me queda una pregunta. ¿Lo legal prima sobre lo religioso, pensando en estas religiones ortodoxas que no permiten cambios de sangre, transfusión de sangre, que no permiten operaciones? Bueno, lo que pasa es que ahí, ante todo, juega el principio de autonomía del paciente, Ah, ¿no? Nosotros tratamos pacientes, incluso en terapia intensiva, a los cuales, por ejemplo, tienen una anemia grave y se niegan, y ya lo sabemos, y está la expresión escrita de que se van a negar a recibir hemoderivados, por ejemplo, ¿no? Transfusiones, glóbulos rojos. Y nosotros respetamos eso. bien. Vamos a hacer todo lo posible con esas salvedades. No le vamos a dar hemoderivados porque el paciente ya expresó que por razones religiosas, por ejemplo, no quiere eso. Eh,
Entonces, ahí está lo legal. En realidad, lo legal no queda por encima de lo religioso, sino que prima la autonomía, porque la eutanasia no va a ser ni obligatoria ni para el paciente ni para el Para el médico. médico. Entonces, queda como una opción, digamos, en cuidados al final de la vida, una opción del paciente, ¿no? Julio Pontet Duval, médico de Uruguay, la verdad ha sido un placer tenerte en esta edición de PIP TV. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quedamos a las órdenes siempre. Igualmente, Gracias, a muy disposición. amable. Muchas gracias. Abriendo Gracias. el juego en este tema, como dijimos al comienzo de Pau, polémico para algunos y para otros que viene a decir, bueno, hasta acá quiero llegar y no hay más, pero bajo condiciones. Exacto, y hay condiciones que están muy claras y muy establecidas en la ley que se aprobó en la República Oriental del Uruguay. Como bien lo decía el entrevistado, todavía no fue reglamentado. El Ejecutivo tiene que reglamentar para que esta ley entre en vigencia, pero se establecen condiciones. Primero tiene que tratarse de un paciente que tenga una enfermedad terminal, donde haya médicos que indiquen que no se puede hacer más nada para que pueda sobrevivir o pueda tener una buena calidad de vida. Tienen que residir en el Uruguay, tienen que tener una cantidad de tiempo, creo que un mínimo de 2 años de residencia en el Uruguay. Esto es para evitar que haya personas que hagan un viaje express para poder hacer uso de esta ley. Digo, también cuidando y siendo muy cautelosos de lo que implica la eutanasia y de lo que se le juega para la persona que toma la decisión, para los médicos, para la familia. Es muy interesante el proyecto, es muy interesante el debate que se dio también en el vecino país, donde también se debate con menos pasión y menos polaridad que la que tenemos en la Argentina, pero que bueno, abrió también la polémica y habrá que ver entonces qué sucede, pero que es un antecedente interesantísimo. Insistimos, es el primer país en Latinoamérica, la República Oriental del Uruguay, en tener ya una ley de eutanasia. Y quedamos sincronizando los programas sin querer o queriendo, tal vez con el anterior que vieron ustedes la semana pasada, que tiene que ver con los límites y que tiene que ver también con la autonomía y el amor propio, hasta dónde puede llegar. Te invitamos a ir al Shopping La Paz y allí nos quedamos con Pop y Aromas. ¿Por qué? Porque llegan las fiestas, claro que sí. Mirá qué lindo para celebrar. Mirá, Llega Navidad, Chingos Bell. Llega Navidad y en Esta Pop y me encanta. Aromas diseñamos exclusivamente estos modelos en Esta vela de cera de soja aromatizada para vos, para celebrar. Porque somos creadores de velas de cera de soja aromatizadas, difusores ambientales, textiles, esencias puras, aromas para humidificadores y mucho más. Te esperamos todos los días de 9 a 21 en el Shopping La Paz Paraná. Nos vamos a la siguiente recomendación. Sí, nos vamos hacia Ser Solar porque hay que ahorrar energía. Obvio que hay que ahorrar Hay que ahorrar energía. plata. No, y aprovechar las virtudes del sol, por favor. Ser Solar, energías renovables, y es la solución a los problemas de energía. Transforma la energía del sol en ¿qué? Energía eléctrica, agua caliente, calefacción. Ser Solar Paraná tiene paneles, climatizadores para piscinas, bombas y termotanques solares. Abastecen de energía hasta un 80% con cero costo de servicios y además funcionan en todos los climas. Ser Solar Paraná, energías renovables, productos y garantías de calidad. ¿Tenés mascota? Sí, Beto. Obvio. Y yo, Morita. Mi hijo. Nuestras mascotas ya son parte de nuestra familia. Por eso te invitamos a ser parte de la Clínica Veterinaria Argentina. Pet Shops, alimentos, clínicas 24 horas con el veterinario Guillermo Cura. Cirugías, internaciones, análisis y rayos X. Encontranos en Casiano Calderón 1648 o consultanos al 343 500 05 24. Tu perro y mi perro y tu perra, que serían Sí. primos. Beto ¿Vos y Mora. decís? Y ¿Primo? sí, yo soy la tía de Mora. Bueno. Vendrían a ser primos. Y capaz que sí. Sí, son primos. Y capaz que sí. Bueno. Vamos. Yo para saber si le invito o no al cumple de Beto. ¿Le vas a Mora. festejar? ¿A dónde? Imaginate.
en casa le voy a hacer algo. Hoy estamos hablando acerca de la eutanasia. Estamos hablando sobre la eutanasia y lo que abundó en la primera entrevista es la palabra cuidados paliativos, algo que también establece la ley que habilita la eutanasia en la República Oriental del Uruguay. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Dónde? ¿En qué casos se aplican? De eso vamos a hablar también. Pero nos vamos a quedar esta vez aquí en la Argentina, en la provincia de Entre Ríos, en el hospital cabecera que tiene nuestra provincia, y nos vamos a ir a tomar contacto con Daniel Altamirano. Él es el subjefe de enfermeros de cuidados paliativos del Hospital San Roque de Paraná. Daniel, bienvenido a PayPay. Paula Ponroy, César Abrán, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, chicos, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer para poder compartir con ustedes, con toda su audiencia. Muchas gracias. Bueno, Daniel, empezá por explicarnos y precisarnos qué son los cuidados paliativos. Bien, los cuidados paliativos aparecen ya hace mucho tiempo, ¿sí? Como un enfoque que tiende un puente, ¿no? Entre cuando aparece una enfermedad que limita y amenaza la vida, ¿sí?, en una persona, y una familia que tiene que atravesar ese proceso, ¿sí? Ese proceso tan fuerte, tan desgarrador de poder acompañar a una persona. Y antes se creía que los cuidados paliativos aparecían cuando ya no había nada más por hacer, desde lo curativo, ¿sí? Pero hoy en día se puede decir que los cuidados paliativos van más allá, el paradigma se expande, y no es que aparecen cuando no hay nada más que hacer, sino que aparecen como qué más podemos hacer por una persona que quizás esté atravesando por una enfermedad que no tiene curabilidad, pero que se ayuda a la persona a vivir dignamente hasta que llegue al proceso final de vida, digamos, ¿sí? Pero las personas que están allí en cuidados paliativos, digamos, su diagnóstico es la muerte. Puede ser una muerte prematura. Ajá. O puede ser un paciente. Nosotros no trabajamos justamente con un paciente en final de vida, sino que acompañamos todo un proceso. En la parte de pediatría, nosotros trabajamos mucho con gente, o muy fuertemente con el servicio, por ejemplo, de oncología, ¿sí?, pediátrica, que es donde nosotros abordamos al paciente y a su familia desde el inicio de un tratamiento, desde el inicio de su diagnóstico, que puede tener curabilidad o no, pero desde ahí ya arrancamos con el trabajo y el proceso para ayudar a esa familia y a ese paciente a que puedan atravesar lo que se viene, digamos. Claro, ¿y cómo es ese proceso? Contanos cómo se lleva a la práctica, digamos, de qué manera se aplican los cuidados paliativos. Que no sé si es lo mismo Bien. Que la terapia del dolor, no, corregime, no sé si son sinónimos. No, la terapia, el dolor aparece obviamente como una necesidad a trabajar, porque es también algo muy importante dentro de los cuidados paliativos, pero los cuidados paliativos abarcan otros aspectos, otras dimensiones. No solo abordamos lo biológico, como el dolor físico, sino abordamos lo que se llama o se denomina el dolor total, ¿sí? El dolor total como la dimensión psicológica, espiritual, social y también lo biológico, obviamente. Entonces tratamos de, mediante un equipo interdisciplinario, porque trabajamos con muchos profesionales que se preparan, abordamos no solo al paciente en la parte biológica, sino en todas sus áreas, ¿sí?, para tratar de aliviar, ¿sí?, y acompañar en este proceso en lo que es el dolor total, ¿sí?, no solo al paciente, sino también a su familia. Sí, porque me imagino que... Sí, perdón. No, digo que me imagino que lo que debe ser el sufrimiento, sobre todo en un niño y la familia que está constantemente internada prácticamente con el niño allí. Sí. Y últimamente no solo trabajamos con los pacientes oncológicos, sino también trabajamos mucho lo que es el diagnóstico prenatal o perinatal. Se está trabajando mucho con la parte de maternidad, donde también hay un diagnóstico de un bebé que puede nacer con alguna enfermedad o alguna patología que puede amenazar o limitar su vida. Eso también es nuevo y se está trabajando desde el Hospital San Roque con los servicios de maternidad y neonatología también, porque también aparece ahí el paciente prematuro extremo, que también corre riesgo su vida, y se hace el acompañamiento y el abordaje integral. Claro, estaba pensando, ¿no?, en sostener al enfermo y en sostener a sus cuidadores, que es algo de lo que también se habla mucho, ¿no?, siempre de no perder de vista
al cuidador en este procedimiento. ¿Cómo es para vos en la diaria el trabajo? ¿De qué manera vos lo ejecutás aliviando ese dolor? Digo, el dolor se aliviana, o una de las maneras de abordarlo es de manera química, o digo, ¿cómo lo trabajan? Pensando en lo complejo que es, sobre todo pensando en niños. Sí, sí, es un trabajo muy complejo, es un proceso. Obviamente que el dolor lo abordamos de diferentes maneras, principalmente abordamos el dolor, perdón, de manera farmacológica, ¿sí? Para poder después, una vez calmado ese dolor, seguir abordando las otras dimensiones, ¿sí? La base principal para nosotros es la escucha y la comunicación empática, ¿sí? No solo con el paciente, sino también con la familia. Ir valorando y estando junto al equipo, demostrándole que hay gente interesada, ¿sí? Y preparada para ayudarlos en este proceso tan difícil, digamos. Obviamente que se trabaja lo farmacológico y lo no farmacológico, ¿sí? Somos un equipo amplio donde se pueden juntar diferentes disciplinas, todas con el mismo objetivo, ¿sí? Desde lo farmacológico, con medicamentos que son prescritos por los médicos que están especializados en cuidados paliativos. Nosotros como enfermeros hacemos un riguroso control de los efectos, tenemos escalas para controlar dolor, tenemos escalas para controlar bienestar, para controlar efectos secundarios, para tratar de que el paciente esté lo más confortable posible. Daniel, teniendo en cuenta que la actividad como enfermero por el resto de la sociedad no es tan valorada como la del médico, sin menospreciar a ninguno, ¿qué Sí. pasa con ese Daniel que deja su lugar de trabajo y llega a casa? Bien, una buena pregunta y la verdad que te agradezco que la hicieras porque es algo también para nosotros como seres humanos, para personas que trabajamos día a día con el dolor y el sufrimiento de los demás, también nos atraviesa, ¿sí? Porque somos seres humanos y porque la mayoría tenemos chicos, entonces siempre es imposible no resonar con algún caso, con alguna situación, pero nos apoyamos mucho en el equipo, en poder hablarlo, en poder nosotros sostenernos para poder brindarle a la familia la mejor atención posible. Muchas veces, como me ha pasado a mí personalmente, me he ido llorando a mi casa o he tenido que llorar en situaciones complejas, muy difíciles, muy desgarradoras, en las que a uno lo roza muy, muy, muy de cerca, pero siempre con la satisfacción de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esa persona y esa familia no solo se sienta acompañada, sino saber que pudimos hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para aliviarlo y en el momento de llegar el fallecimiento o la muerte, lo haga de una manera digna y sin dolor, con síntomas controlados, digamos. Me quedo con esto que vos marcás, que se pueda morir de una manera digna, y cómo ustedes Ujú. trabajan sabiendo que el final de ese niño es la muerte, pero que inminentemente y en un corto plazo muchas veces. Y mi pregunta apuntaba a esto, ¿no? Donde muchas veces, más allá del dolor, del contexto y de lo difícil que sigue siendo la muerte y la desaparición física para todos nosotros, ¿no sentís a veces el alivio de que ese niño ya no está sufriendo y de que en algún punto esa familia podrá rearmarse después de una agonía, ¿no? Siempre pensando en las dos partes y en la agonía y en lo doloroso y desgastante que es eso. Y linkeando esto con la eutanasia, ¿no? Y a Sí, sí, veces sí. te queda esa sensación del alivio de decir, bueno, ya pudo partir en algún punto. Seguramente. Y nuestro trabajo no solo no termina con la muerte de un paciente, sino que se le sigue haciendo el acompañamiento al familiar, se le sigue brindando el espacio para que puedan elaborar su duelo de la mejor manera posible, de una manera sana, ¿sí? Y también nos queda, como vos decís, esa sensación de que uno dio lo mejor, que hizo lo mejor posible, aplicando todas nuestras técnicas como enfermero y también nuestras técnicas emocionales y habilidades para poder contener a esta familia, ¿sí? Pero es algo, repito, que no se puede hacer solo, que somos un equipo, que nos estamos acompañando, que siempre estamos rodeados con las psicólogas, con los médicos, distintos profesionales que componen el grupo de cuidados paliativos pediátricos, porque es algo muy complejo, ¿sí? Y que no solo se resume al final cuando llega la muerte, sino también tenemos, y les cuento en nuestro espacio, un hospital de día
en donde trabajamos con pacientes que también son crónicos y se los ayuda a la familia justamente con el cuidado del cuidador, ¿sí? Y atendiendo también a ese niño que necesita una atención especializada y también a su familia para brindarle un poco de alivio y para que pueda seguir adelante con los cuidados de su hijo. Daniel, nos quedamos así como yo con las manos transpiradas y piel de gallina porque, bueno, para nosotros no es habitual, obviamente, y para la gente que está del otro lado escuchando y mirándonos seguramente que tampoco, aunque tal vez debe haber alguna familia que debe estar pasando por este proceso y también lo queríamos compartir. Celebramos tu profesión, celebramos tu dedicación a esos niños y a esa familia y celebramos también poder tener esta charla para poder dar a conocer todo lo que realizan desde allí del Hospital San Roque en esta oportunidad. Muchísimas gracias por este contacto, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Vos, Daniel, gracias por la empatía y el servicio, ¿no? Cuánta empatía, cuánto servicio. Quiero aprovechar también esto para enviar desde PIP TV un abrazo enorme y un reconocimiento al trabajo que realiza Crisálida, al trabajo que realiza Arcoíris, todo esto en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná. Ellos trabajan con niños que tienen cáncer, con niños que tienen leucemia, trabajan y mucho y se han formado en cuidados paliativos y en este trabajo en red que realizan sosteniendo al niño, sosteniendo a su familia y sosteniendo a esas familias desde todo punto de vista, también desde el económico, no solo desde el emocional, una vez que ese niño ya falleció, así que desde acá y desde este espacio también queremos valorar el enorme trabajo que hacen todas las voluntarias. Pausa cortita, nos recuperamos y ya venimos con más PIP TV. Un nuevo sistema de transporte urbano está llegando. 3 líneas nuevas vas a ver, A, B y C. El 1 es D, el 2 es C, ahora el 5 es F y el 7 es G. El 8 es H, el 9 es L, el 10 es M, el 14 es P. Mereces viajar mejor, mereces llegar a tiempo. Un sistema moderno y accesible para una ciudad que no se detiene. Arriba Paraná. Paraná Municipio. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. Nuevo bloque, esto es PIP TV, hoy estamos hablando sobre eutanasia. Y ahora estas recomendaciones para vos, nos vamos para IMI, Estética Médica Integral. Allí vas a encontrar al médico cirujano José Luis Aba, donde vas a encontrar además plasma rico en plaquetas, mesoterapia, sexología clínica, estética íntima masculina, capilar, facial, botox y ácido hialurónico. IMI Estética Médica Integral en San Martín 579, los turnos al 343-405-5973. ¿Querés comer rico, sano y saludable? Ay, sí. Keto Lovers lo hace posible. Comidas sin harinas refinadas, sin almidón, sin lácteos y sin azúcar. Seguinos en Instagram @ketolovers.vida o escribinos al 343-416-0123.
Ya estamos listos para viajar, tenemos la Obvio. valija, la maleta, el carrión, la mochila. Todo. Todo, tenemos listo todo. Yo tengo mi zunga, ¿vos tenés tu bikini? Obvio, con la Bueno, 10. muy bien, nos vamos de paseo con Random Viajes y Turismo. Pero con yo zunga. ya quiero... ¿Eh? Nos vamos de viaje con zunga. Sí, obvio, siempre. Yo estaría en el aeropuerto ya con Ya la con zunga, la y zunga y puesta. la chinela. ¿Entiendes? Cosas cuando te tengan que revisar, no te hacen chinela. sacar nada. Las chinelas, Ojotas. dijo el señor. No, ojotas. Las chinelas. Tenemos la mejor propuesta para vos de Paraná, sin escalas a la diversión. ¿Tenés ganas de viajar? Random Viajes y Turismo. Te llevamos a conocer los mejores paisajes del mundo. Random Viajes y Turismo de Paraná, sin escala a la diversión. Info al 343-447-3237. Agendalo y consulta por estas salidas. Random Viajes y Turismo. La chinela es toda la entera. Está la hojota donde metes los dedos. Y la otra es la Y chinela. la chinela es la entera. Ah, esa bien. es la diferencia. Perfecto. Claro, yo le digo J a todo. ¿Vos qué no, No, yo le digo metés J a todo. Mete los dedos. Claro, no sabía. ¿Vos Bueno, qué te preferís? agradezco. No, prefiero la Chinela. La chinela, Claro, prefiero. que te pones las medias y la chinela. Claro, prefiero la media. No, porque la J me termina lastimando la unión de los dedos. Bueno, perdón. ¿Me preguntaste qué me gustaba más? No, está bien. No te pregunté Bueno. por qué. Simplemente te pregunté qué te gustaba más. Nada más. El por qué ya lo empezaste a dar vos. No era necesario. Bueno. No te voy a hablar más. El límite. Te voy a poner un límite. El límite. ¿Nos vamos con la doctora? Por favor, con alguien que sí me entiende. Nos vamos a contactar ahora con Analía Vigiano. Ella es doctora especializada en medicina estética y regenerativa y llega acá para poder charlar con nosotros. Lo decíamos, Ana, ¿cómo estás? Hola, Ana. ¿Cómo están? Muy Me embalo y presento ya y no te saludo, perdón. Se los nota que están muy bien. Estamos muy bien. Lo decíamos al principio, hoy un tema complejo, hablando sobre la eutanasia, hablando sobre los cuidados paliativos. Y ahora vamos a hablar con vos y también es muy interesante y está muy vinculado al tema que estamos desarrollando y que tiene que ver con el envejecimiento, algo que es inminente, que no podemos detener ni un solo minuto, pero hay maneras y maneras de envejecer, afortunadamente. Es un proceso biológico y natural que, como dijiste vos, no lo podemos frenar. La diferencia radica en la manera en la que envejecemos y esa manera en la que envejecemos, que la mayoría queremos envejecer de manera independiente y, o sea, poder manejarnos físicamente y con el cerebro impecable. Uno quiere envejecer de la mejor manera posible. Muchas veces vemos a nuestro alrededor los abuelos, los padres que van envejeciendo y nos generan esas emociones o esas sensaciones de no quiero llegar a viejo, que uno por ahí escucha mucho, ¿viste? No quiero llegar a viejo, o a veces una persona que no puede caminar o en silla de ruedas y uno empieza como a replantearse la manera en la que quiere envejecer, que no hay manera, o sea, vamos todos a envejecer. El tema es cómo. Por eso es que siempre hacemos hincapié en los hábitos diarios y las decisiones que tomamos, que eso nos va a definir, lo que hacemos hoy nos define la manera en la que envejecemos y cómo vamos a vivir de acá a 10, 15, 20 años. Está bien, eso puede ser, suponte para nosotros que estamos en una edad media. Sí, puede- ya estamos puede ser. transitando la mitad de nuestra vida. Bueno, ¿qué pasa con la gente que por ahí tiene A partir de 70? los 20, ¿Cómo? a partir de los 20 tenemos que decidir de la manera en la que queremos envejecer. Está bien, Ah, digo, Si yo a pero los 20 Claro. cuerpo, y si yo, eso evito un desequilibrio. Claro. Si yo a los 30 o 40 no arreglo el desequilibrio, me voy a enfermar. Y después estamos en el otro punto donde decís vos, a los 70. Y si ya enfermé, ¿qué hago? ¿Puedo revertir esa enfermedad? Muchas veces sí, la podemos no revertir todas las enfermedades, pero sí mejorar el terreno y que los síntomas sean menos y vivir de una mejor manera. El músculo, que es lo que primordial tenemos que cuidar, toda la vida lo podemos estimular. Bien. Tengamos 20, 30, 40, 50, 70. Una persona a los 70, 80 años puede ir al gimnasio, sin Sí. dudas. Y es necesario. Y lo empezás a ver. Quiero decirte, Claro. Ana, que ahora vas al gimnasio y es muy loco, no solamente por la cantidad de adolescentes que te encontrás entrenando, sino por la cantidad de Es adultos divino. mayores que también entienden que tienen que muscular para tener una mejor calidad de vida.
Exactamente. La persona cuando va envejeciendo que te dice, me empiezo a doler la rodilla y antes se decía, bueno, no camines más. No, hoy yo te digo, venís con un dolor de rodilla, te digo, bueno, cartemos que haga algo y empecemos a caminar, empezamos a moverte, empezá a hacer fuerza para que el músculo compense eso que que ese dolor que tenés en la rodilla, porque está haciendo fuerza la articulación y el músculo no, porque no existe. Entonces, es por eso que es muy importante que tengamos en cuenta que una longevidad saludable o una vejez saludable, tenemos una vejez saludable y una vejez vulnerable. La vulnerable es el que se enferma, el que le duele todo, el que no puede dormir, el que está triste, hay muchas maneras de vulnerabilidad. Pero una persona que no se puede valer por sí misma para caminar y para hacer sus cosas, viste, es como que lo que más nos cuesta de ver también. Cuando uno ve a otro que no se puede mover, viste que te da una sensación como decir, yo no quiero eso. Por eso que la parte muscular es fundamental. ¿Y la suplementación, tiene sentido que alguien a los 75 años comience a suplementarse, por ejemplo, para tratar de ayudarse un poco? Sí. A cualquier edad se puede suplementar. Lo que tenemos que evaluar siempre es el intestino de ese paciente. A medida que vamos creciendo, que vamos envejeciendo, el intestino absorbe menos. Entonces, no voy a pretender que el paciente absorba el 100% de lo que le doy cuando ya no lo hacía a los 20, no lo hacía a los 40, no lo va a hacer a los 70. Para eso ya sabemos que vienen los endovenosos, vienen los inyectables intramusculares, que en los adultos mayores son muy famosos los intramusculares de vitaminas, y esa es la manera donde uno puede aprovechar más ese suplemento. También lo pueden tomar, pero recordando siempre de que si yo no tengo buenos hábitos, si yo no me alimento bien, de nada sirve que yo le dé una vitamina una vez a la semana. Viste que te dan la vitamina D una vez al mes, pero esa persona no sale al sol. Claro. ¿Para qué le voy a estar dando una vitamina D una vez al mes? Diciéndole que voy a evitar una osteoporosis. No voy a evitar nada. La osteoporosis la evito si yo salgo a hacer ejercicios, si yo salgo a caminar y si yo tomo sol. De esa manera evito una osteoporosis, no con una vitamina D. Analía, ¿y estos suplementos de las personas que padecen alguna enfermedad, como por ejemplo el cáncer, ¿se pueden aplicar o va a depender? Totalmente. No, hay muchos tratamientos hoy que lo vemos a diario en las consultas de la paciente con cáncer. Al mejorar el terreno, la paciente se siente mucho mejor, mucho más activo, que tiene muchos menos efectos adversos después de la quimio, y el paciente se siente activo, reduce la frecuencia de vómitos y el malestar que le genera la quimio, que eleva mucho las defensas. Entonces esta suplementación a veces te diría que es casi obligatoria, porque hay muchos pacientes jóvenes incluso que están pasando por todo esto. Entonces un paciente joven que se ve así, que se ve decaído, sin fuerza, sin energía y sin ganas, sumado a un diagnóstico que convengamos que tampoco te genera mucha alegría, el cuerpo envejece más rápido de lo que debería. Entonces podemos ayudarlo con suplementación, mejorando el terreno y que ese paciente atraviese ese proceso de la mejor manera posible. Bien, interesante, y me quedo, una vez más, la medicina preventiva, entender que aún, que con 20 años hay que empezar a pensar en que a los 20 años es difícil pensar en la vejez, pero entender que uno puede empezar a incorporar hábitos que nos vayan preparando. Pero vos sabés que en el gimnasio, así como decís vos que se ve mucha gente grande que hace actividad física, que me parece fantástico, también se ve mucha gente grande que empieza a estudiar idiomas de nuevo, que empieza a hacer otro tipo de actividades para estimular el cerebro, para no perder la concentración y la capacidad de la memoria y todo, que eso está buenísimo también. Y muchos que se van acompañados por sus hijos y por sus nietos al gimnasio, que me parece fantástico. Mucha gente grande teniendo novio y teniendo sexo a los 70 y pico de años, que me parece fantástico. Lo que uno hereda son los hábitos. Claro. ¿Qué más lindo que enseñarle a tu hijo o a tu nieto que si yo me cuido voy a vivir muy bien y que vos no te tenés que hacer cargo mío porque yo me hago cargo de mi persona? Me cuido, voy a estar bien y vos hacete cargo de tu vida. No tenés que acarrear con un padre, viste, que por ahí no es lindo y demanda mucha energía a nivel familiar y del entorno también. Totalmente. Y la enorme dignidad que te da poder no depender de otro, en definitiva. El mejor regalo que le podemos hacer a la familia es cuidarnos también. Exacto, Sin duda. Totalmente. Analía, como siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Nos vemos. Muchas Hasta la gracias a próxima. ustedes. Un beso grande, Chau, gracias. chau. Anelia Vigiano, vieron abajo el Zócalo, se pueden contactar con ella, hace medicina regenerativa integrativa, este abordaje integral ante cualquier síntoma que puedan tener, se pueden contactar con ella. ¿Cómo Perdón que te seremos interrumpí. nosotros a los 70 y pico en la playa nudista? Fabulosos, ¿No? fabulosos. Corriendo. Yo musculada entera. ¿Sí? Y sí, ¿Algo hecho o no? No sé. no lo descarto. No sé. Vamos a ver. No lo nos descarto. adelantemos. No lo descarto. No nos adelantemos. No nos Por las adelantemos. dudas. Vivamos. Pero preparémonos, El aquí y porque ahora. la escuchaste. Vamos, en el aquí y ahora, pero pensando en que se nos viene. Lo que se viene son las fiestas, se viene Navidad, se viene Año Nuevo y Abracadabra te ofrece todo para poder decorar tu casa, tu lugar, tu oficina, el jardincito. Qué lindo. Absolutamente todo. Pásate por Abracadabra, Librería y Juguetería en Blas Parera 2368 en el local 2 y agenda el número 343-501-3535, que tiene todo para Navidad. Hay juguetes y además el anillado, ¿sabes qué? En ¿Qué? diciembre sigue siendo gratis. Ay, me encanta. Sí, sí, Odio pagar el anillado. Y atención porque está recibiendo ya las listas para el año que viene, No, la lista bueno, escolar para el año. Para un poquito. Pero te Déjame lo que juro. termine la nena. ¿Ya le está mandando la lista para el año que Ya viene? tiene, sí, ya tiene encargo. Me dijo, te- decile a Paola si ya la tiene que me la pase. No, no. Decile que me dejen vivir. Y te queda Que todavía así no voy a ¿cuánto? poder envejecer en paz. Te quedan como 15 No, años más. de 50.000 lista. años me quedan de escuela. No sé si llego. Nos vamos para Lore Benítez que tiene nueva dirección. ¿La sabes, no? Obvio que la sé. Bueno, pone ahí en el GPS Monte Caseros 479. Tratamientos faciales y corporales. Venía a probar las técnicas de maderoterapia, los tensoles, plasmapen, hyaluronpen, depilación definitiva y mucho más. Lore Benítez, cosmiatra, esteticista. Recuerda que estamos en Monte Caseros 479 y los turnos los podés hacer, los podés pedir al 343-457-7473. Estamos haciendo PayPTV hoy, un programa realmente recontra movilizador. Muy Súper. movilizador, pero hemos ido pasando por diferentes etapas, por diferentes temáticas que tienen que ver, en definitiva, con esto a lo que venimos, la vida y la muerte misma, nuestros procesos y cómo atravesarlos. Y ahora nos vamos a tomar un momento para poder charlar con Mónica Prugel. Ella llega desde Terra Azul. Con ella también siempre es muy reconfortante poder hablar por lo que proponen, por lo que traen y por la lectura siempre tan rica que tiene para hacer acerca de las temáticas que le proponemos. Hola Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola César, hola Paola, ¿cómo están? Muy bien. Vos acompañada por lo que vemos. Sí, porque estábamos por hablar sobre esos círculos y bueno, acá hay un duende que nos acompaña. Contémosle a la gente que no vio el programa anterior, que quedó ahí una pregunta a la espera de la respuesta, que había ocurrido en el lugar que ustedes tienen al aire libre cerca del río, que habían aparecido unos hongos en círculo, ¿no? Bien, sí, eso fue en noviembre, hace relativamente poco. Sí. Se llaman hongos calvatia. Ajá. No son tóxicos, no son oncotóxicos. Lo llamativo es que habían aparecido en círculos, ¿sí? En círculos prácticamente perfectos. Por allí los videos y las fotos que se están subiendo son de una vecina del lugar, de Eva Temporetti, que nos acercó esos videos. Ahí lo estamos viendo, lo estamos compartiendo el video. Muy rápidamente se dio cuenta y estamos viendo además sí, el círculo, es increíble. Sí. Son formaciones extrañas, no son tan habituales. Para los países de Europa está la creencia de que donde están esos círculos, por eso me acompaña el señor acá, hay reuniones o se convocan duendes o hadas, ¿sí? Por un lado esto. Y por otro también se dice que cuando hay avistamientos de ovnis, también aparecen en esos lugares donde ha habido avistaje de esos ovnis. Y en el caso de los duendes, porque yo sé que son muy importantes para vos los duendes, incluso sé que vos haces duendes, que canalizás la información, o sea, son muy personalizados esos duendes que entregás. ¿Qué es lo que te conecta a ellos? Bien. Por un lado, les cuento esto es un emprendimiento personal desde la pandemia aproximadamente. ¿Qué me conecta?
A ver, lo que hago es trabajar con algo que me gusta, que es la parte de escultura, y es lo que más me llama la atención de este trabajo, y conocer de a poquito algo sobre duendes y hadas que tienen que ver con estos seres que son elementales, llamados elementales de la tierra. Estos en la tradición andina son los Uju Pacharruna, o hombres del interior de la tierra. Están en todas las culturas, Y por lo general lo que van a representar o encarnar son pasiones o emociones, una única emoción. El amor, el odio, la alegría, diferentes emociones, pero una sola. Hay duendes que son amistosos, entre comillas, y hay duendes que son como pícaros o traviesos, ¿sí? Bien, y las hadas tienen que ver con el aire, generalmente tienen que ver con el aire, con los pensamientos. Y bueno, estos círculos que aparecieron ahí pueden estar relacionados con hadas, con duendes o también con aparición de fenómeno ovni. Lo concreto que los lugares donde aparecen, son lugares energéticos, donde se puede ir a meditar, donde se puede tener otro tipo de conexión que no es la habitual. Podemos ampliar la visión, diríamos así, desde lo andino. Pero ahí en ese lugar es donde ustedes tienen un espacio donde brindan los talleres, ¿no? Sí, así es. Nosotros estamos trabajando ya hace un año ahí en ese lugar y estamos haciendo experiencias chamánicas, ¿sí? Y talleres relacionados con chamanismo. Por ejemplo, el 1 de agosto lo celebramos ahí. Bien. ¿Y los duendes están vinculados al chamanismo? Sí, por eso hoy te comentaba, sí. Los Uju Pacharruna es la versión de los duendes dentro de la visión andina, dentro del pensamiento inca. Por eso sostenía esto, es decir, están en todas las culturas, Bien. Moni, había quedado otra cuestión pendiente también en el programa anterior que tiene que ver con algún ritual para recibir el próximo año. Bien, algo muy simple, muy simple, que es un despacho mínimo con 3 hojitas de coca o de laurel, ¿sí? Se intenciona lo que uno quiere lograr. El secreto está intencionarlo como cumplido, como un hecho. Lo que ustedes quieran lograr para el próximo año, 2026, sea trabajo, amor, lo que ustedes quieran, lo piensan cumplido. Se sopla 3 veces y se quema en el fuego, ¿sí? Es un despacho muy rápido, es decir, y efectivo. Se va al fuego y es como que todo se moviliza mucho más rápido de lo que normalmente se movilizaría. Bien, repetimos. 3 hojas de laurel o de coca. ¿Qué hago con esas 3 hojas? Intenciono lo que quiero para este año. Pido. Lo que quiero para este no 2026. Intencionás, intencionás pensando en que ya lo tenés. Bien. Claro, y se agradece. Es decir, lo vemos como un hecho, como algo cumplido. Perfecto. Y ahí lo tiro al fuego. Y ahí se tira al fuego, sí. Muy bien. Así me encantó. Me encantó. Sopla 3 veces. 3 veces se sopla. Genial. Perfecto. Moni, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un beso Será hasta grande. la próxima. Gracias, Beso grande, Moni. Chau. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Gracias. Ahí Mónica Prugel desde Terra Azul, bueno, la contactan para lo que necesiten. Para lo que necesiten, ya vieron, hacen rituales chamánicos, forman a quienes quieren hacerlo. Y bueno, no es casual, ¿no? No, hagan obvio. rituales chamánicos en esa misma zona donde aparecieron esos hongos que ahí estábamos viendo las imágenes que nos mandó Es generosamente. impresionante. Pau, decime la diferencia de vuelta entre intencionar y pedir. Intencionar y pedir, digamos, lo que marcan las leyes universales que se usan mediante la energía es que en el pedido, cuando uno pide, hay una carencia. Vos pedís porque no tenés. No lo Entonces, tengo. por eso se evita hablar de pedidos. Bien. Y se remarca que sea una intención y que se intencione diciéndolo como que ya lo tenés. Claro. Es decir, a ver, vamos a lo básico, Sí, como sí, para no sí, meternos sí, en sí, nada. Es pensar en esas hojas y decir, en una de ellas es, gracias por la casa que ya tengo,
por dar un ejemplo. Bien. No se pide, porque cuando se pide se hace desde la carencia y el universo entiende que vos das por sentado que no tenés. Entonces, cuando se afirma en presente y como que ya lo tenés, el universo entiende y la energía se mueve a tu favor, quiero decir, el universo. La energía se mueve a tu favor en esa intención, en presente y dando por sentado que ya lo tenés. Y ese soplar también tiene que ver con nuestra propia energía. Por eso se sopla la vela en el pedido del deseo, porque ahí también en ese soplo está el soplo de tu vida y de tu deseo, y que lo vuelve propio. Impresionante, como si fueras una chamana. Bueno, pueden escribirle a Pau, me escriben a mí y yo los derivo. Exacto. Hago la derivación correspondiente. Como siempre generamos buenos momentos, gracias a Heredero Gin. Nosotros llegando al final de esta edición de PIP, un tema durísimo de abordar, pero que lo veníamos charlando con Pau hace bastante tiempo y que dimos, por suerte, con las personas adecuadas e indicadas y con las personas que nosotros queríamos entrevistar. Exacto, para poder hablar de este tema, de la buena muerte, del buen morir, de la eutanasia, de lo que está sucediendo, del debate que se viene, de lo que implican los cuidados paliativos también, con diferentes miradas acerca de lo que implica transitar en este plano y tener que vivirla. Seguramente vos tenés alguna opinión formada o no, va a depender de lo que pienses sobre la religión que tenés, de tu forma de vivir, o si pasaste por alguna situación familiar en donde tuviste que decidir si esa persona tenía que seguir viviendo por largos años con una enfermedad terminal y no era vida ni para esa persona enferma ni para el resto de la familia. Es un debate que se empieza a entablar entre la familia y entre la sociedad misma aquí en la República Argentina, y nosotros queríamos traerlo aquí bajo nuestra mirada, bajo nuestra visión. Y sobre todo con el objetivo de invitarlos a ustedes y a nosotros mismos, obviamente, porque todo esto nos interpela también, y es dejar de abrir juicio acerca de las decisiones que toman los demás. Esto de ponerse en el zapato del otro, ¿quiénes somos nosotros para decirle al otro de qué manera tiene que transitar su enfermedad o su vida o su felicidad o su trabajo, digamos, pensando en que uno lo ve siempre desde el cristal propio y desde la realidad propia, que no necesariamente es la del otro. Gracias por habernos acompañado, gracias a Dancer Studios, ahí en calle Carbó, antes de llegar a Ramírez. Así es, beso grande a mis amigos de la cueva donde entreno, a Gio, que es mi entrenadora. Un beso grande al que nunca saludo, y que me lo recrimina todas las veces, mi querido Juan Paz. Ah, Juan, querido, beso, abrazo grande. A Juan, a Norma, a Olga, un beso grande y muchas gracias. Salute. Sean felices. Que a eso hemos venido. Hasta la próxima, nos esperamos.